¿Cuántas veces has escuchado a un pastor decir algo desde el púlpito y pensaste, eso debe estar en la Biblia? Pero nunca fuiste a verificar, nunca abriste la palabra para comprobar. Solo creíste, y repetiste, y obedeciste. Pero hay una verdad que necesita ser dicha ahora. No todo lo que suena espiritual vino de Dios. No todo lo que se predica con unción tiene base bíblica. Y no toda doctrina que te enseñaron fue para liberarte. Algunas fueron para controlarte. Con el tiempo, tradiciones humanas se volvieron verdades absolutas. Frases de efecto se volvieron versículos. Interpretaciones erróneas se volvieron dogmas. Y tú aceptaste todo. Porque confiaste, porque no querías parecer rebelde, porque pensabas que cuestionar era falta de fe. Pero la Biblia nunca te pidió que desconectaras el cerebro. Pablo dijo a los tesalonicenses, examinadlo todo, retened el bien. Examinad, no aceptes ciegamente, no tragues cualquier doctrina solo porque vino de alguien con título. Los bereanos verificaban hasta lo que Pablo predicaba, y Pablo no llamó a eso rebeldía, lo llamó nobleza, porque la verdad no tiene miedo de ser probada, solo la mentira teme el cuestionamiento. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos con miedo de abrir la Biblia y verificar lo que el líder dijo? ¿Por qué hay tanta gente defendiendo doctrina que nunca leyó? ¿Por qué hay creyentes peleando por tradición que no tiene ni un versículo de apoyo? Porque alguien te enseñó que obedecer ciegamente es sumisión, pero no lo es. Y manipulación disfraza de santidad es la herramienta más antigua del diablo. Jesús expulsó a los mercaderes del templo, volcó las mesas, llamó a aquel lugar cueva de ladrones, porque había gente lucrando sobre la fe del pueblo, había gente usando a Dios para ganar dinero, había gente transformando adoración en comercio. Hoy hay doctrina siendo usada de la misma manera, para mantenerte pequeño, para mantenerte culpable, para mantenerte callado. Y tú piensas que es la voluntad de Dios, pero Dios nunca quiso controlarte. Él quiso liberarte. El propio Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay verdad siendo escondida, hay versículo siendo torcido, hay manipulación espiritual siendo llamada discipulado. Y lo peor de todo, hay cristianos quebrándose por dentro pensando que el problema es con ellos, pensando que no tienen fe suficiente, pensando que Dios está distante, pensando que necesitan hacer más, dar más, obedecer más. Pero el problema nunca fue contigo. El problema es con lo que te enseñaron, porque hay enseñanza que fue creada para mantenerte en línea, para hacerte sentir siempre en deuda, siempre insuficiente, siempre dependiente de un intermediario humano entre tú y Dios. Y eso no es evangelio. Eso es control religioso. Necesitas entender algo. Dios no necesita mentira para mantenerte cerca de Él. No necesita miedo, no necesita culpa, no necesita doctrina fabricada. Él es Dios, Él es suficiente. Pero el hombre necesita control. Y cuando el hombre tiene poder sobre la fe de otro hombre, lo distorsiona todo. Toma un versículo aquí, tuerce el contexto allá, añade tradición acullá y listo. Nace una doctrina que esclaviza. Y tú ni siquiera lo percibes, porque viene envuelta en lenguaje espiritual. Viene con versículo a medias, viene con amenaza disfrazada de alerta divina. Hay enseñanza que cargas desde niño, que moldeó cómo ves a Dios, que moldeó cómo te ves a ti mismo, que moldeó lo que piensas que no puedes hacer. Y todo eso puede estar equivocado. Todo eso puede ser cadena que alguien puso en ti y llamó santidad. Pero cadena no libera, cadena aprisiona. Y Jesús no vino para aprisionarte, Él vino para romper las cadenas. Entonces, si estás viviendo con miedo constante de Dios, desconfianza, culpa que no pasa, sensación de nunca ser suficiente, algo está muy mal, porque ese no es el fruto del Evangelio. El fruto del Evangelio es paz, es libertad, es descanso, es comunión real con el Padre. Hoy vas a descubrir 10 enseñanzas que fueron usadas para controlar al pueblo de Dios, 10 doctrinas que dominan púlpitos, que son defendidas con unción, que son predicadas con convicción, pero que la Biblia nunca validó. Prepárate, porque tal vez el Espíritu Santo revele ahora mismo que tu fe se ha apoyado en algo que Dios nunca habló. Y cuando descubras eso, 2 cosas pueden suceder. O te vas a liberar de verdad, o vas a continuar defendiendo la prisión porque te volviste demasiado cómodo en ella. La elección es tuya. La primera enseñanza que usaron para controlarte es esta.
Dios te está probando con ese dolor. Ya has escuchado eso. Alguien en tu vida pasó por una tragedia, una enfermedad, una pérdida devastadora, y apareció un creyente diciendo: eso es una prueba de Dios. Te está probando para fortalecerte. Mentira. Dios no necesita destruirte para enseñarte. Santiago capítulo 1, versículo 13 es directo. Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por nadie. Él no lanza enfermedad, no envía tragedia, no usa dolor como pedagogía divina. Jesús dejó claro en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quien destruye es el enemigo. Quien da vida es Jesús. No confundas ataque espiritual con prueba de Dios. Dios permite pruebas, sí, pero Él nunca es el autor de la destrucción. La segunda enseñanza: quien cuestiona al líder está en rebeldía. Esta es peligrosa, porque calla la boca del pueblo de Dios, transforma discipulado en dictadura espiritual. Pero mira lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 17, versículo 11. Los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con toda avidez, examinando cada día las Escrituras para ver si todo era así. Ellos verificaban hasta lo que Pablo predicaba. Y Pablo no llamó a eso rebeldía, lo llamó nobleza. Liderazgo bíblico se somete a la palabra, no a su propia autoridad. Si el líder no acepta ser verificado por la Biblia, él no es líder. Es dictador espiritual. Y tú no debes obediencia ciega a ningún hombre. La tercera: si no diezmas estás robando a Dios. Esta frase es usada como látigo espiritual en miles de iglesias. Pero Malaquías capítulo 3 no es para ti. Aquel texto estaba dirigido a los sacerdotes que desviaban las ofrendas en el Antiguo Testamento. El diezmo era sistema teocrático de Israel. Vives bajo. Y en la gracia, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, sin tristeza, sin imposición, sin miedo de maldición. Tú das por amor, no por coerción. La cuarta enseñanza: Dios te va a castigar si sales de la iglesia. Coerción espiritual pura. La iglesia no es prisión, la comunión es necesaria, pero no con quien te manipula. Si sales de un ambiente tóxico, Dios no te abandona, Él va contigo. Romanos capítulo 39 garantiza: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni cosas presentes, ni futuras, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios. Salir de una denominación no te separa de Dios. Permanecer en ambiente que te destruye es lo que puede. La quinta: prosperidad es señal de bendición, pobreza es maldición. Teología de la prosperidad distorsionada. Jesús no tenía dónde reclinar la cabeza. Pablo pasó hambre. Pedro era pescador pobre. Y todos eran bendecidos. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. He aprendido el secreto de vivir contento en toda y cualquier situación. Prosperidad puede venir, pero no es medida de espiritualidad. Y pobreza no es maldición. A veces es consecuencia. A veces es ataque. A veces es solo la realidad de la vida. Pero bendición de Dios no es cuenta bancaria, es su presencia contigo. La sexta: quien no habla en lenguas no tiene Espíritu Santo. División doctrinaria que lastima a mucha gente. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 a 11 lista varios dones y termina con una pregunta retórica en el versículo 30. ¿Hablan todos en lenguas? La respuesta implícita es no. Lenguas es un don. No es el sello del bautismo en el Espíritu. El sello es el propio Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No necesitas hablar en lenguas para probar que tienes el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. No manifestación específica. La séptima: mujer que usa pantalón está en pecado. Legalismo que transforma salvación en código de vestimenta. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5 hablaba de travestismo cultural en Israel antiguo, no de moda moderna. Jesús nunca trató las ropas como cuestión de salvación. Los fariseos hacían eso. Ellos creaban reglas externas mientras el corazón estaba podrido. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. A Dios le importa la santidad interna, no la tela en las piernas. La octava:
Si no ayunas, tu oración no sube. Negociación espiritual. Jesús nunca dijo eso. Él dijo en Mateo capítulo 6, versículo 16, cuando hayáis, no si ayunáis para ser escuchado. El ayuno es disciplina espiritual, no es moneda de cambio con Dios. No compras atención divina con hambre. Dios escucha la oración del corazón quebrantado. Estés ayunando. La novena. Todo sufrimiento tiene propósito divino. No. Hay sufrimiento que viene de decisión equivocada, de negligencia, de pecado, de ataque del enemigo. Dios usa todo para bien de los que lo aman. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero Él no fabrica todo. Él no causa cáncer para enseñarte paciencia. Él no mata hijos para acercarte a Él. Él redime tragedia, pero no es autor de ella. La 10. El creyente no va al psicólogo, solo necesita oración. Mentira peligrosa que mata gente. Lucas era médico. Pablo recomendó vino a Timoteo por el estómago. Dios usa medicina, usa terapia, usa tratamiento. La fe no anula la ciencia. La fe usa todo lo que Dios creó para sanidad. Cuando te rompes la pierna, oras y vas al hospital. ¿Por qué con la mente sería diferente? La depresión es enfermedad. La ansiedad es enfermedad y necesita tratamiento. Oración sí, pero también ayuda profesional. Cada una de estas enseñanzas fue usada para controlar, para manipular, para mantenerte pequeño, culpable, sumiso y donando. Pero ahora lo sabes, y saberlo cambia todo. Conocer la verdad no basta. Necesitas ajustar tu vida a ella. Porque verdad sin aplicación es solo información, e información sin transformación es ilusión. Entonces, ¿qué haces ahora? Primero, deja de defender doctrina que nunca verificaste. Abre la Biblia, lee por ti mismo, contextualiza, compara, investiga, no tercerices tu fe. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. Manejar correctamente significa conocer, significa estudiar, significa no aceptar cualquier interpretación que te lanzan. Segundo, confronta lo que te esclaviza. Si hay enseñanza haciéndote vivir con miedo, culpa o vergüenza constante, esa enseñanza no vino de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 36 es directo. Si el Hijo os libertó, verdaderamente sois libres. Libre de verdad. No medio libre, no libre bajo condiciones. Libre. Y libertad en Cristo no es sentir que siempre estás debiendo. No es despertar con miedo de que Dios te va a castigar por cualquier desliz. Eso no es evangelio. Eso es prisión religiosa. Y fuiste llamado para libertad. Tercero, rompe el silencio. Hay gente en tu iglesia viviendo bajo el mismo control, creyendo las mismas mentiras, cargando las mismas culpas. Y tú puedes ser el instrumento que abre sus ojos, no con arrogancia, no con espíritu de división, pero con verdad bíblica. Efesios capítulo 4, versículo 15. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Verdad con amor, no verdad con soberbia, pero tampoco amor falso que esconde la verdad para no incomodar. Cuarto, entiende que salir de ambiente tóxico no es rebeldía, es discernimiento. Jesús salió de la sinagoga cuando intentaron matarlo. Pablo salió de ciudades cuando rechazaron la verdad. No estás obligado a permanecer donde te destruyen en nombre de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón significa proteger tu salud espiritual. Significa no someterte a abuso solo porque viene disfrazado de autoridad pastoral. Quinto, reconstruye tu imagen de Dios, porque si te enseñaron un Dios controlador, vengativo, verdugo, siempre con el ojo en tu error, siempre listo para castigarte, estás sirviendo a un ídolo. No es el Dios verdadero. El Dios verdadero es Padre. 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Él es justo, pero también es misericordioso. Él corrige, pero no aplasta. Él disciplina, pero no humilla. Él te quiere confiado, no con miedo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos al trono de la gracia con toda confianza. No terror. Sexto, deja de usar la Biblia como arma contra ti mismo. Hay creyente que lee la palabra y solo ve condenación, solo ve cobro, solo ve amenaza.
Eso no es lectura bíblica. Eso es lectura contaminada por doctrina de control. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No un poco. No a veces. Ninguna. Si estás en Cristo, estás libre. Estás limpio. Estás aceptado. No por mérito. Por gracia. Aprende a diferenciar corrección divina de abuso espiritual. Hebreos capítulo 12, versículo 6. El Señor disciplina a quien ama. Dios corrige. Pero corrección divina no humilla. No avergüenza públicamente. No destruye. Ella restaura. Proverbios capítulo 3, versículo 12. El Señor reprende a quien ama como el Padre al Hijo a quien quiere bien. Corrección con amor. Si la corrección que recibes te quiebra, te disminuye, te avergüenza delante de todos, te hace sentir basura, no vino del Padre. Vino de hombre que usa autoridad para lastimar. Octavo, construye comunión saludable. La iglesia es necesaria. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como iglesia, pero iglesia saludable. No agrupación tóxica disfrazada de comunión. Necesitas hermanos que te edifican, que te aman, que predican verdad, que te señalan a Cristo, no a hombre. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por tanto, anímense y edifíquense unos a otros. Ánimo, edificación, no destrucción espiritual vestida de santidad. Noveno, usa tu libertad con responsabilidad. Libertad en Cristo no es licencia para pecar. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ustedes, mis hermanos, fueron llamados para libertad, pero no usen la libertad para dar ocasión a la carne, pero libre para obedecer a Dios por amor, no por miedo, no por imposición, por amor. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos, obediencia que brota del amor, no que es arrancada por el miedo. Décimo, vive el Evangelio verdadero. El Evangelio no es comportamiento, no es apariencia, no es tradición, no es seguir regla humana. Primera Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. Cristo, crucificado, resucitado, vivo y accesible. Todo lo que no te lleva a Él es distracción religiosa. Todo lo que pone algo entre tú y Cristo es falsa doctrina. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Un mediador. No pastor, no apóstol, no profeta. Cristo. El cristiano maduro no teme la verdad. No huye del confronto bíblico. No se esconde detrás de tradición. Él investiga. Él verifica. Él se ajusta. Y cuando es necesario, Él sale. No por rebeldía, sino por fidelidad al Dios verdadero. Fuiste llamado para libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para libertad nos libertó Cristo. Permanezcan pues firmes y no se dejen someter nuevamente a yugo de esclavitud. No se dejen. Eso es orden, no es sugerencia. No vuelvas a la prisión. No aceptes cadena. No te sometas a control humano disfrazado de voluntad divina. Y esa libertad tiene un costo. El costo de no ser más manipulable, de no ser más controlable, de no aceptar cualquier doctrina solo porque vino del púlpito, de no tener miedo de verificar, de no tener miedo de salir. Ese es el cristiano que el infierno teme, no el que obedece ciegamente, sino el que obedece conscientemente, fundamentado en la palabra, firme en la verdad, libre de hecho. La verdad está disponible, la Biblia está abierta, el Espíritu Santo está listo para guiarte a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él guía, no el hombre. Él revela, no la tradición. Él enseña, no doctrina fabricada. Ahora la elección es tuya. Continuar repitiendo lo que te enseñaron sin verificar. O vivir lo que la palabra realmente dice. Continuar defendiendo prisión porque te volviste cómodo. O abrazar libertad aunque sea incómodo al principio. La verdad libera, pero antes de liberar, incomoda, confronta, revela. Y no todo el mundo quiere ser confrontado. No todo el mundo quiere salir de la zona de confort religiosa. Pero tú que llegaste hasta aquí, tú no eres todo el mundo.
Eres alguien a quien el Espíritu Santo está tocando ahora. Alguien que está comenzando a ver. Y cuando ves, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes vivir en la mentira. Ya no puedes aceptar control. Ya no puedes fingir que todo está bien. Y eso es bueno, porque significa que estás despertando. Y cristiano despierto es cristiano peligroso. Peligroso para el sistema religioso. Peligroso para la estructura de control, pero valioso para el reino de Dios.